estimadas y estimados cibernautas, aquellos que conocen y tienen amplia experiencia en los temas de mayor actualidad, con la opinión de expertos, por supuesto, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que les queremos agradecer siempre por la generosidad de su sintonía y los invitamos a que por favor nos escriban a través de Facebook Live aquí en Acrópolis Multimedios y por supuesto darnos sus saludos, puntos de vista, comentarios, opiniones, porque aquí les daremos a conocer siempre el resultado de, por supuesto, no solo la encuesta que se hace cada jueves, sino también, por supuesto, darle lectura a sus valiosos puntos de vista. Y bueno, pues para comenzar esta noche de debate, quiero comentarles que el tema del momento, sin duda, lo ha representado, entre otros aspectos, por supuesto, el informe presidencial, ese cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esta megamarcha que el pasado 27 se llevó a cabo en nuestro país. ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son quizás las áreas de oportunidad que visualizamos en el cuarto informe de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto en el contexto de esta megamarcha que fue el inicio para su discurso, donde hasta este momento pareciera que todo va muy bien para el gobierno de nuestro país? Pero estaremos analizando ello y como ya es costumbre, vamos a iniciar con un video introductorio. El pasado domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una megamarcha en el marco de su cuarto año de haber llegado al poder, días después de que la oposición se apoderara de las calles del país en rechazo a la reforma electoral. Cifras oficiales de la Ciudad de México calcularon la asistencia de 1.2 millones de personas, una cantidad similar a la registrada durante la denominada Marcha del Silencio en 2005, en oposición al desafuero que afrontaba el mandatario. Por otro lado, hay quienes descalificaron al evento y señalaron que hubo varios espacios vacíos en el Zócalo y otros sitios clave. Asimismo, hubo otros que criticaron que el gobierno morenista recurrió a las viejas prácticas de acarrear gente. Una vez en la Plaza de la Constitución, procedió el discurso del mandatario federal para enlistar sus más de 100 logros alcanzados a 2 años de finalizar su sexenio, entre los que destacó el aumento del salario mínimo en un 20% para el próximo año, el progreso de los programas sociales, el incremento de la producción del petróleo, el ascenso de la economía pese al tema inflacionario y la abstención para adquirir deuda. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Ahí lo tuvieron ustedes, este video que preparó el equipo de Acrópolis Multimedios en torno a este tema relativo al cuarto informe de labores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto esta megamarcha que fue el aderezo para precisamente engalanar ese cuarto informe. Pero estaremos analizando en esta mesa, por supuesto, para y si los resultados en verdad son los esperados en un gobierno que ha expresado de manera contundente que todo marcha prósperamente. Así que vamos a iniciar, por supuesto que la primera pregunta obligada de esta noche lo representa el impacto que tuvo esta megamarcha. Usted lo recordará, fue posterior a la marcha en defensa del INE que, según datos revelados por el propio gobierno federal, esta megamarcha de Estado nos habla de toda una prácticamente estrategia política del presidente. ¿Qué opinión te merece, mi estimado amigo? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues, sin lugar a duda, esta marcha se entiende, como bien lo dijiste, como una respuesta a la marcha anterior sobre la defensa al INE. Y bueno, se puede interpretar como una marcha, una manifestación de Estado, organizada por el Estado para apoyar al Estado. Esta situación, bueno, pues simplemente es simpatizantes, por supuesto que había simpatizantes y se pudo ver que veo cantidades similares de población, de gente en las calles. No sabría decirte, pero bueno, los expertos en estadística, bueno, podrán contarnos quién tiene una mayor afluencia. Lo que es un hecho es de que la anterior
manifestación, fue una manifestación civil organizada desde la sociedad civil sin ninguna pues tinte en principio político, era una defensa de los derechos ciudadanos para respetar una institución autónoma. En este caso, bueno, pues fue una marcha pagada por el gobierno de los impuestos públicos y me parece que, bueno, pues podríamos estar diciendo que es una marcha de Estado para apoyar al presidente. Es, como tú bien lo dices, es enseñar el músculo en un rebote, por supuesto, por parte del presidente de la anterior manifestación, en donde pues claramente no le fue bien, ¿no?, al presidente. Fue un logro de los ciudadanos esta marcha en la defensa del INE y bueno, pues refleja que la población no está de acuerdo en tocar esta institución o trastocar esta institución, que muy probablemente tiene sus efectos, por supuesto, pero para los ciudadanos o la población que asistió, no le gusta perder, ¿no? Y como consecuencia o respuesta inmediata, bueno, pues trató de enseñar músculo para tratar de no perder, a pesar de que, bueno, pues es una pérdida precisamente de su propuesta de reforma al Instituto Nacional Electoral. Sin duda, mi querido Mauricio, lo has apuntado de manera muy acertada. No gustó al presidente de la República una manifestación tan amplia, próxima a su informe, y por supuesto que deseó mostrar músculo, lo has referido interesantemente. Mi querido Diego, cuando un pueblo calla no necesariamente quiere decir que está bien, pero cuando un pueblo grita es señal inequívoca de que las cosas marchan. Que haya manifestado en defensa del INE, pues como dice el doctor Mauricio Lascurain, no gustó al presidente y tuvo que mostrar que él también tiene una capacidad de convocatoria que, dicho sea de paso, según datos revelados, superó 10 veces más aproximadamente la marcha en defensa del INE, pero ya se esperaba. Esto es una marcha de Estado, esto es aprovechar todo el aparato gubernamental que está pintado de morena y que está moralmente obligado a marchar, y tenemos muchos factores. ¿Qué opinión te merece tú como experto en temas políticos, mi querido Diego? Gracias, muchas gracias, querido amigo. Sin duda el análisis del doctor Lascurain tiene un punto muy importante, que fue evidentemente una respuesta, pero fíjate que tú preguntabas algo muy importante. Cuando el pueblo calla, efectivamente, pero el pueblo, estamos hablando del número importante de población, ¿no? Esa población que estamos hablando que pues se encuentra en el 60% de la gente que vive en pobreza del país, y que pues es gente que no tiene tiempo ni de irse a manifestar ni en contra ni a favor del presidente. La verdad que es un número importante de población que se encuentra concentrada en otros temas, ¿no? Que además pues un domingo difícilmente, a reserva de que tuvieran una afectación muy importante, saldrían a manifestarse para defender a una institución electoral. Y por otro lado, bueno, por la marcha de respaldo, que nos dimos cuenta también que no necesariamente estaba avalada por ese sector de la población. Lo que bien apunta el doctor Lascurain, bueno, pues fue un choque de trenes, ¿no? Sí fue, la marcha a favor del INE fue una marcha motivada por la oposición. Evidentemente nosotros vemos pues a la gente afín precisamente a la oposición estaba impulsando esta marcha. Así es. ¿Por qué? Porque es un argumento, no es que la sociedad mexicana sea, no llegue a un entendimiento. Lo que sucede con la sociedad mexicana, pues es que no, difícilmente va a salir a las calles por lo general a defender una institución electoral. Entonces nosotros podemos identificar que la propia oposición pues logró argumentar a un número importante y clases medias de pues el funcionamiento que tiene el aparato electoral, que incluso en esta mesa de debate nosotros lo hemos señalado. Pero sin embargo no pudiéramos nosotros decir pues que era un número importante. 200,000 habitantes, 200,000 personas es más o menos lo que se apuntó. Si sumamos obviamente los habitantes de la República y si sumamos además una ciudad como la Ciudad de México, pues sí es un número considerablemente
fue en la Ciudad de México, sino también fue en otras partes de la República, pero al final del día, pues es un tema que no muchas personas van a abanderar, ¿no? No por ello estoy diciendo que no es un argumento que sea racional. Y por otro lado, pues el tema igual del presidente de la República, pues sí, efectivamente estaba cumpliendo 4 años de gobierno, ¿no? Que coincide precisamente el día de hoy. Y bueno, pues estaba respaldada totalmente por el aparato gubernamental. En las fotos pues no se pudieron ocultar los camiones. No sé si fue algo, digamos, deliberado incluso. O deliberado, ¿no? Entonces, a diferencia de las otras fotografías en las cuales no se vislumbraban. Pero bueno, al final del día sí es una respuesta evidentemente del presidente de la República. Sí es un experto en organizar a la gente porque pues sin duda no es la primera marcha. Desde el año, pues desde que él se encontraba en Tabasco, precisamente él motivaba a la gente pues a salir a las calles e incluso dirigirse a la Ciudad de México, ¿no? Conocemos algunos movimientos importantes que él encabezó y en este caso pues no fue la excepción de esta organización, ¿no? 1.2 millones sin duda pues es considerable. Estamos hablando que de igual forma se congregó pues a diversos estados. Estamos probablemente, si no es que los 32 estados, sí una porción importante, pero bueno, al final del día no es que se quiera minimizar porque las dos son pues causas legítimas, tanto la defensa del INE como pues el aval al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no considero, o bueno, al parecer de un servidor, que sean marchas que representen el sentir de este 60%, que si nosotros estamos comparando los 120 millones de habitantes, pues estamos hablando más de, pues alrededor de 70, 80 millones de habitantes que realmente se encuentren inconformes o conformes, en este caso, a favor del gobierno. Claro, muy, muy interesante porque ya ahora según el INEGI ya casi 130 millones de habitantes y no son marchas representativas en realidad, pero lo que sí, y lo apuntas bien, una democracia debe visualizar la voluntad de las mayorías, pero respetando también a las minorías. Y todos entran en ese círculo y al parecer esta guerra de marchas ha propiciado que se pueda desnaturalizar el sentido de la expresión, de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, y por supuesto que no están peleados los factores. Por un lado, la defensa del INE, que sí es en contra de una de las propuestas del presidente, pero finalmente la otra es para respaldar su informe, entonces técnicamente no tendrían por qué estar peleadas estas marchas. Gracias, mi querido Diego. Estimados cibernautas, nos damos cuenta que aquí hay un tema muy interesante, pero vamos a pasar a los datos estadísticos, a los datos duros. Vamos a pasar con el análisis pormenorizado de este informe que algunos tabloides han manejado ya como lo bueno, lo malo y lo feo del informe. Por obviedad de razones, el presidente de la República ha manifestado que hay crecimiento económico, que hay grandes avances, abatimiento de la pobreza, reducción de las desigualdades, entre muchos otros elementos que de la lectura del informe pues nos pudieran hacer pensar que estamos en un país próspero, que estamos encauzando ya prácticamente hacia el despunte, tanto social, económico, cultural, de toda índole. Pero esto es así. Mi querido Mauricio, ¿qué opinión te merece tú como experto en estos temas? Y partiendo primero del análisis de lo negativo de este informe, de aquellos puntos débiles, ¿qué opinión te merece? ¿En verdad hay mucho que celebrar de este gobierno? Bueno, yo creo que tiene sus bemoles este gobierno, tiene cosas positivas, por supuesto, ¿no? El incremento al salario es importante. Pero sin lugar a duda, me queda claro que un presidente no va a salir a dar un informe con datos negativos, ¿verdad? De su obligación, por supuesto, hablar positivo de su proyecto y sobre todo que, bueno, desde en la marcha, ¿verdad? Puso que este modelo de la cuarta transformación debería ser llamado como humanismo mexicano. Pero sin lugar a duda no hay mucho que presumir, ¿no? Los datos revelan que, bueno, pues sí, hay otros datos por parte de las instituciones gubernamentales de que no todo marcha como lo propone el presidente. Sin lugar a duda, sigue habiendo desigualdad en nuestro país. Con los datos precisamente
del INEGI, bueno, pues ha habido sí una pequeña reducción de la gente que vive con un sueldo más bajo, ¿no? Pero resulta que este sueldo no les alcanza para una canasta básica completa. También se ha visto que sí ha habido un aumento en los ingresos de las personas que se encuentran en el decil más bajo, una disminución en los ingresos de la clase media y de alguna clase social mucho más alta. Entonces, sí ha habido descompensaciones, no todos van para arriba, hay algunas modificaciones por ahí, eso de que por el bien de todos primero los pobres, parece ser que no, sigue habiendo pobres y después de la pandemia hay más pobres en México de lo que se tenía antes de la pandemia. Entonces, sin lugar a duda hay algunas cuestiones muy importantes, pero la parte social que es experto el presidente, ¿verdad?, en engalanar sus logros, ¿verdad? Bueno, pues la realidad es totalmente distinta. Por ejemplo, el Coneval en agosto del 2022 propone, hace un ajuste de que el 38.3% de la población con ingreso laboral inferior no les alcanza, o sea, el 38% de estas personas no les alcanza para comprar una canasta básica. ¿Ok? Eso sí, durante la pandemia, en el año 2020, esta misma población se encontraba en un 46%. Es decir, sí estamos saliendo de la pandemia, pero sigue habiendo esas diferencias tan importantes. También es importante identificar que este aumento salarial, por supuesto, en promedio, específicamente en el sector urbano, subió de 2.747 pesos a 2.880 pesos, ¿ok? Y bueno, son personas que ganan un salario mínimo, ¿ok? Estamos hablando que son 2.880 pesos mensuales. Sí, se les subió prácticamente 100 pesos, pero tampoco les alcanza esta situación. Es decir, en el caso de la población rural, bueno, pues donde hay una mayor concentración de la pobreza, ahí sí no hay ninguna cosa que presumir. Hay 51% de la población en el 2021 tenía menos de un salario mínimo, quien no les alcanzaba para su canasta básica, y subió al 52%. Esto quiere decir que, bueno, las políticas redistributivas, sociales, no están siendo o no están alcanzando precisamente a la población objetivo, ¿no?, que era primero los pobres. También ha habido una distribución o redistribución, por ejemplo, de los programas sociales. Vemos que en la parte urbana sí ha habido un incremento mínimo del salario, pero en detrimento, ¿no?, de la población rural. Y esto se ve prácticamente en los programas sociales. Ha habido una disminución de los programas sociales como Prospera, Procampo, pensiones a adultos mayores, etcétera, y ha habido un aumento para el apoyo de la población urbana, como por ejemplo becas educativas, jóvenes escribiendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez, apoyo a hijos y madres trabajadoras. Bueno, pues sí que hay una compensación para la población para la población urbana, pero en el caso de la población rural, que es en donde se concentra, de acuerdo con el INEGI y el Coneval, el 60% de la pobreza en México, no han llegado estos fondos o estos programas sociales. Mi estimado Mauricio, has hecho un análisis espléndido sobre estos puntos y coincidimos todos que evidentemente siempre hay manera de advertir puntos positivos, claro, y también negativos, áreas de oportunidad, lo mencionaste bien, los apoyos sociales, aunque pequeña, pero hay una reducción de la discrepancia entre la acumulación de la riqueza y el sector de pobreza, que le llaman la reducción de la desigualdad económica. Tenemos un incremento sostenido del salario mínimo, la subsistencia en cierta medida ante la pandemia, donde desde una perspectiva macroeconómica se ha logrado mantener la inflación. Bueno, la inflación lamentablemente ha ido a la alza, claro, pero cuando menos se ha mantenido el país sin una deudomanía que ya prácticamente era
una práctica común en cada gobierno. Entonces, desde la perspectiva general, nos has dado una espléndida radiografía, mi estimado Mauricio. Además, también que por ahí hay una discrepancia en los sueldos. Se supone que este es un gobierno de izquierda a favor de las igualdades de género, sociales, y bueno, todavía sigue habiendo una diferencia en promedio en los sueldos entre hombres y mujeres. De acuerdo con el Coneval, en el segundo trimestre del 2022, el ingreso laboral real de un hombre era de 7,124 pesos y el de una mujer 5,655 pesos. Sí, en promedio es una diferencia que no debería existir, a trabajo igual, salario igual, y ahí vemos un punto débil. Mi querido Mauricio, muchas gracias porque vamos a regresar a eso. Mi querido Diego Ros Velarde, tú también que haces análisis muy oportunos también en los textos que has publicado. En esta perspectiva de los puntos que pueden destacarse del cuarto informe y los puntos negativos, las áreas de oportunidad, ¿qué opinión te merece este panorama? Pues mira, efectivamente, fíjate que hay un análisis muy interesante que hace Enrique Quintana. Enrique Quintana, bueno, pues es el director de uno de los medios más importantes y serios de este país. Y precisamente Enrique Quintana lo que analiza es una turbulencia económica. Una turbulencia económica precisamente, ¿por qué? Bueno, porque el país ha tenido, como bien lo mencionó el doctor Lascurain, bemoles, ha tenido crecimientos, un crecimiento importante que es digno de señalar. El doctor que pues, conoce el tema del comercio exterior, el incremento de las exportaciones. Sin duda ese es uno de los puntos a favor del presidente de la República. Y bueno, otro de los puntos a favor también en el caso del presidente de la República, o más bien de este gobierno, ha sido el manejo de la pandemia. Efectivamente, pues hubo una reducción, en este caso, de los salarios, incluso de los empleos, ¿no? Hubo una contracción del empleo. Pero bueno, también vemos un incremento fuerte del salario mínimo, estamos hablando de un 60% y que incluso el día de hoy el presidente de la República anunciaba todavía un incremento mayor, que son medidas aventuradas. ¿Por qué? Porque un incremento mayor del salario generalmente conlleva o es resultado de una inflación. Así es. Pero sin duda, pues es un panorama con claroscuros. Evidentemente hay cifras también que se deben analizar con detenimiento, como es el caso de la seguridad. En el caso de la seguridad vemos pues un incremento importante en el número de homicidios dolosos por número de personas. Vemos un incremento importante también en el número de secuestros. Vemos una proliferación del crimen organizado, no solamente como era tradicional en la parte norte o en este caso pues alrededor de la Ciudad de México, sino incluso en la propia Ciudad de México. Y bueno, vemos sí ciertamente algunas cifras que son necesarias analizarlas, pero sin embargo en el tema económico pues vemos que aún con la complejidad, México sí ha sido un país que que de cierta forma ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia en cuanto a la austeridad que hace un momento tú mencionabas, en cuanto al endeudamiento también, que sí existe y que es importante mencionarlo, pero que a diferencia de otras ocasiones ha sido menor. Entonces, por lo tanto, pues sí es, pues está equilibrada la balanza. En algunos casos sí hay situaciones que habría que analizar a profundidad. Y bueno, pues vemos también en el caso concreto de la pobreza, México pues se mantiene también como uno de los países pues con mayor pobreza. Bueno, el segundo país con mayor pobreza estaba reportando la CEPAL después de Honduras, ¿no? Entonces, pues sin duda también es una cifra que hay que analizar. Al final del día, pues ha sido la administración pues quizás más compleja en los últimos 30 años, sí, y que es importante rescatar, por lo cual, pues al final del día ha existido un manejo moderado y quizás mejor de lo que se esperaba. Si pudiéramos concretar, quizás pudiéramos destacar que el punto a favor, digamos, o el punto más fuerte del presidente de la República ha sido el tema económico, y el punto que ha quedado a deber mucho a la población ha sido el tema de seguridad, que es el tema que precisamente la oposición constantemente pues le está demostrando. Muy interesante, mi estimado Diego. Mencionaste dos puntos relevantes. Uno de ellos, vamos a regresar en un momento más hablando de qué falta para
abonar a un mejor gobierno, regresando el corte. Pero me quedo con esto que has mencionado. Hasta la comunidad internacional ha reconocido que México tuvo en su escala, pues si bien no tenemos un exponencial crecimiento, cuando menos se han mantenido las cosas estables ante una economía que se paralizó durante más de un año, consecuencia de la pandemia. Entonces sí, ahí hay que reconocer que ha habido también aciertos en cuanto a la administración que tenemos. Pues bien, vamos a hacer un corte breve, pero las y los invitamos a que se sigan quedando con nosotros porque esto aún no termina. Regresamos con Noche de Debate, vamos después del corte a comentar sobre qué podemos esperar de este gobierno, qué hace falta para seguir fortaleciendo todo ese horizonte de posibilidades que aún se traducen como demandas de la sociedad y que todas y todos como gobernados exigimos de precisamente la administración pública federal. Pero eso regresando al corte, así que no le cambie, sígase quedando con nosotros. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Ya volvemos. Recuento Semanal es un espacio de noticias de Acrópolis Multimedios que presenta a usted cada 8 días en punto de las 12 del día la mejor información y el análisis que hacemos con mucho gusto para que usted tenga claro el acontecer cotidiano. Y como siempre le recuerdo, es la información que estoy seguro le hará saber y trascender. Estimadas y estimados cibernautas, ya estamos de regreso y por supuesto totalmente en vivo aquí en Acrópolis Multimedios, y les queremos comentar que tuvimos un pequeño lapso, una pequeña pausa donde se interrumpió la transmisión en vivo. Sin embargo, el día de mañana a las 19 horas podrán ustedes mirar la transmisión completa de este programa que no se lo pueden perder. Es un análisis muy interesante sobre el cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esta megamarcha que abanderó precisamente para mostrar la gran capacidad de convocatoria. Pero ya estamos de regreso en vivo para que precisamente podamos ir cerrando este programa, pero reitero, el día de mañana a las 19 horas podrán ustedes ver nuevamente este programa totalmente completo para que todas y todos puedan evidentemente analizar estos valiosos puntos de vista de nuestros invitados. Y bueno, pues reiterarles un saludo cordial y agradecerles siempre por la gentileza de su sintonía, porque ahorita vamos a ir con una pregunta muy interesante que tiene que ver con las áreas de oportunidad de este gobierno. ¿Qué le quedó a deber el gobierno federal a las y los mexicanos y qué tiene que hacer? ¿Cuáles serán esos puntos medulares que debe apuntalar para el siguiente año y por supuesto
para la conclusión de esta administración pública. Mi querido Mauricio Lascurain, tú que eres también un analista muy puntual de todas estas áreas de oportunidad, ¿qué opinión te merece y qué necesita este gobierno de manera urgente atender para las y los gobernados? Bueno, pues ya pasamos el Ecuador de esta administración, ¿verdad? Ya el próximo año prácticamente estarán cerrando muchos de los ciclos en la administración pública federal y comenzando un nuevo ciclo, ¿verdad? Muy probablemente será la carrera a la próxima presidencia o a la silla presidencial. Así es. Pero sin embargo, podemos comentar a ti y a tu auditorio que, bueno, pues quizá uno de los puntos que quedó a deber esta administración, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad. Parece que al inicio en campaña el presidente hablaba de sacar a los militares de la calle y sucedió todo lo contrario. Estamos a 4 años y tienen más poder que nunca los militares, tanto en operación como financieramente, ¿verdad? Manejan los puertos, manejan el aeropuerto nuevo de Felipe Ángeles y bueno, pues también otros proyectos que se supone que deberían ser civiles, ahora también los está ocupando o llevando a cabo el ejército. Así que me parece que ahí precisamente una promesa que queda de ver, no se ve de qué manera esta política pueda retraerse, ¿verdad? Como lo platicábamos en algunas otras ocasiones, la inseguridad ha subido muchísimo en México, en todos los sectores, en todo a lo largo del territorio nacional. Y bueno, pues también es cierto que los mexicanos nos sentimos seguros con el ejército allá afuera, pero también entendemos que el ejército tiene deficiencias, ¿no? Administrativas, de transparencia, de rendición de cuentas, y que, bueno, pues quizá no es el instrumento para tratar de solucionar los problemas de seguridad. También yo me quedo con la parte de la administración de la salud. Creo que el intento fallido de cancelar el Seguro Popular, instalar un nuevo INSABI y luego modificarlo y pasarlo al IMSS, quedaron, en esa transición quedaron muchos mexicanos indefensos, ¿no? Prácticamente no tienen ninguna protección para subsistir en esta pandemia, por ejemplo. Pues muchos no tenían ninguna forma de poder acudir a un médico si no fuese a través de el servicio público, ¿verdad? Y claro, la cancelación de este proyecto creo que también. Me parece también que algo que queda por ahí, que muy probablemente alguien en algún momento, no sé si la próxima administración federal, si queda Morena o si queda otro, pero retomarán, me queda claro, la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eso yo creo que si no es en la próxima, a lo mejor en unos 12 años estaríamos viendo un nuevo proyecto. Eso ha traído un lastre bastante importante, sobre todo en la confianza. Existen diferentes indicadores que conocemos en finanzas y también en ciencia política, que son los riesgos. El riesgo político que sufrió México por cambiar las reglas del juego, del TEMEC. Esto ha tenido un costo también muy importante de credibilidad frente a inversionistas extranjeros, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que hay unos puntos bastante importantes que hay que resaltar, ¿no? Sobre todo en la parte social. Es importante también resaltar que ha sido un acierto a lo largo de estos 4 años la política a favor de unos sectores que no habían sido tomados en cuenta por otras administraciones. Muy probablemente una gran parte de la población nacional se ha sentido beneficiada por programas sociales. Así es. Estos famosos ninis, ¿verdad? Bueno, pues que no sabían si estudiar o trabajar, ahora reciben un sueldo, también pueden trabajar con sus prácticas y recibir un sueldo. Bueno, me parece que ahí sí ha habido ciertos aciertos por parte de esta cuarta transformación, y muy probablemente estaré yo, pues no puedo ver toda la película completa, pero hay algunos planteamientos bastante interesantes por parte de este gobierno, reformas que merecen la pena por lo menos discutirse, ¿verdad?
Y quizá yo me quedo con un punto muy trascendental, no para la Cuarta Transformación, sino para los mexicanos, ¿no? Que es, ha habido una polarización de los mexicanos. Que si Huaxican, que si fifí, que si conservador. Vaya, todos somos mexicanos, ¿no? Y esta lucha entre nosotros, pues simplemente lleva a una polarización que muy probablemente, bueno, pues no nos lleve a ningún lugar más que seguir separándonos y seguir discriminándonos entre todos los mexicanos, que al fin y al cabo, bueno, pues todos estamos orgullosos de serlo, y que esta polarización o radicalización de la sociedad mexicana que se está llevando a cabo precisamente por todos, ¿no? Por todas, tanto por opositores como parte del gobierno, pues me parece que sería un punto en que yo trataría de regresar un poco el tiempo y tener un México pacífico al fin y al cabo. Mi estimado Mauricio, sin duda un brillante análisis. Yo me quedo con estos 4 grandes puntos que mencionaste. Obviamente los índices de criminalidad y altos feminicidios, la cuestión de la salud en cuanto a la transición hacia el INSABI. Muy acertadamente mencionabas esta polarización que hace distinción de clases que no debe ocurrir en ningún gobierno, y también hacías un énfasis en lo del TEMEC. Sin duda, creo que son 4 grandes reflexiones que debe poner atención el gobierno federal para subsanarlas. Gracias, mi estimado Mauricio. Mi querido Diego, sin duda, con los puntos de vista que seguramente ya tienes planteados, yo me atrevería a sugerirte precisamente en este comentario sobre las áreas de oportunidad. Creo que han sido 3 grandes puntos que también se traducen como una deuda, pero por supuesto que, salvo tu mejor opinión, para todas y todos quienes nos acompañan, estamos hablando de las emblemáticas obras: Refinería Dos Bocas, el aeropuerto, Tren Maya. Estamos hablando también, por supuesto, de la austeridad republicana, que desapareció muchos recursos y que la distribución de los mismos deberían verse en resultados. Estamos hablando de que pudiera también esta dificultad de conciliar con la oposición otra debilidad, y estos son algunos de los puntos que quisiera escuchar de tu viva voz, pero sobre todo, ¿qué consideras que pudiera ser un área de oportunidad para este gobierno en los pocos, ya 2 años que le quedan de gestión a la actual administración pública? Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Pues fíjate que uno de los en lo que el presidente de la República ha estado trabajando mucho precisamente pues ha sido el tema de su sucesión. Sin duda, incluso en la marcha que nosotros vimos el domingo, pues vimos reflejo de ese interés por tener una continuidad pues a los 3 personajes que siempre han sido nombrados, ¿no? Así es. En el caso de Claudia Sheinbaum, vimos también, bueno, el jefe de gobierno obviamente, el canciller Marcelo Ebrard, aunque no vimos directamente a Ricardo Monreal, vimos precisamente al secretario de Gobernación. Un punto importante, bueno, siempre es precisamente en toda administración, ¿no?, tener planes transeccionales, y evidentemente pues las obras que se advierten quizás tengan que ser transeccionales. Evidentemente pues la obra más señalada ha sido el tema del Tren Maya. Hay un estudio que precisamente se presentaba, pues que es la obra que genera más negativos en la población, aunque también hay un importante número de positivos respecto a la misma. Otra obra importante, bueno, pues apuntaba el doctor Mauricio Lascurain, que es precisamente el AIFA, por el tráfico aéreo que está manejando, que se advierte pues que en próximos años sea mayor, aunque es pues mínimo, incluso conforme a los estándares internacionales que se exigen. Entonces pues tendría que ser una disyuntiva entre continuar con ese aeropuerto, o bien, como apuntaba el doctor, que es muy caro y que es una obra que al final del día tenemos que asumir el costo, un nuevo aeropuerto. Entonces, sin duda, el tema de infraestructura sí ha sido un tema pues interesante, ¿no?, que ha desportado el análisis de la población. Otro tema, como bien mencionaban, pues el tema de la seguridad pública, concentrar en este caso pues el poder en una institución tan importante que en el ejército, pues puede generar cierta inconformidad
y sobre todo puede repercutir en este caso en la población. Entonces también es un tema importante el tema de la seguridad, una estrategia, ¿no? Todavía pues quizás aún cuando estamos cerrando el año podamos vislumbrar alguna estrategia pendiente en materia de política de seguridad. Y en materia de economía ha sido un año difícil, ha sido además un año de cambios, ¿no? Vimos que pues se cambió prácticamente a la titular de economía. Llegó precisamente, bueno, pues otra persona también con mucha experiencia y conocimiento, que es Raquel Buenrostro. Entonces en este último año, pues o en estos últimos 2 años habría que ver tanto la estrategia al interior como la estrategia, como bien advertía el doctor Lascurain, para poder cerrar con una política que en este caso y además en tiempos de inflación pues tiene que ser conservadora, pero muy asertiva. Aprovechar, hay un punto muy importante que nosotros podemos aprovechar el día de hoy en materia económica, que es precisamente pues las discrepancias o las diferencias que está teniendo Estados Unidos con China, que nos pueden beneficiar a nosotros, y precisamente manejarlo como una estrategia favorable como país. En el tema económico, sin duda nos puede ayudar mucho. Tenemos indicadores, como bien lo mencionó el doctor Lascurain, como es el riesgo país, pues que apuntan a una situación compleja, pero sin embargo, pues si se maneja estratégicamente, creo que van a ser 2 años en los que el presidente de la República tenga que ser muy estratégico, muy preciso, para cerrar de la mejor forma y sin duda para evitar que los temas que actualmente están generando incertidumbre le jueguen en contra y entonces pues esto se ve reflejado en las urnas. Advertimos una elección muy importante, que es precisamente la elección del Estado de México, y en la cual pues también será un termómetro muy preciso para que nos diga la población si realmente las marchas que nosotros vimos el anterior, el 14 de noviembre y la marcha que vimos este domingo, pues reflejaban precisamente el pulso de la población o eran precisamente movimientos aparte de lo que realmente está sucediendo. Muy interesante, mi estimado Diego, porque hablas ya de procesos electorales, sobre todo de uno de los sectores, como lo es el Estado de México y por supuesto Veracruz, que son 2 elementos que aportan mucho en cuanto a votos. Teniendo captados estas 2 entidades, sin duda hay un potencial en beneficio de quien gana, ¿no? Del partido que cobija esas elecciones que se puedan ganar. Y además has hecho un análisis muy, muy oportuno sobre este horizonte de posibilidades que puede ir taladrando este gobierno en aras de una sucesión, porque el último año ya no lo contamos, es prácticamente un año de elecciones, entonces prácticamente quedaría el 2023 para que se mete el acelerador en los puntos que quedan pendientes. Gracias, mi estimado Diego Ros Velarde. Estimadas y estimados cibernautas, hemos llegado ya al final de esta noche de debate análisis a fondo. Les recordamos, quienes acaban de conectar con nosotros, que este programa en versión completa lo podrán ver el día de mañana en punto de las 19 horas, pero por supuesto que en este instante estamos totalmente en vivo, así que si desean conocer el contenido de lo que hemos manifestado en torno al informe presidencial de López Obrador, pueden ver el programa completo el día de mañana en punto de las 19 horas, que gracias a la producción de Acrópolis Multimedios siempre está disponible para todas y todos ustedes. Y vamos a cerrar, como ya es costumbre, con las conclusiones de este tema en este programa, y yo me permitiré invitar a mi estimado doctor Mauricio Lascurain, mi estimado doctor Diego Ros Velarde, a que las conclusiones pudieran ir en el sentido de cómo calificarían este gobierno. Hemos escuchado los pros, los contras y sobre todo la efervescencia que representa el gobierno actual, pero en punto muy particular de vista de ustedes, a modo de conclusiones, ¿cómo calificarían este gobierno, mi querido Mauricio? Bueno, como lo comentamos al inicio de esta charla, pues hay claroscuros, por supuesto. Si queremos verlo en términos de crecimiento económico, pues diríamos que fue un fracaso. Si queremos verlo en el apoyo que ha habido a estudiantes y a personas que antes no tenían acceso a universidades, a becas, bueno, pues ha sido un éxito rotundo, ¿verdad? Yo me quedaría con... No en catalogarlo como si es un éxito o es un fracaso este gobierno. Yo creo que hemos aprendido de un gobierno de izquierda
¿ok? Y que nos está dejando muchas experiencias. Hemos visto que este gobierno de la Cuarta Transformación tiene un modelo distinto a lo que hemos vivido en los últimos años, incluso desde la transición en el 2000. Bueno, pues hemos seguido una misma política, un mismo modelo económico, social, y me parece que lo interesante de esta 4T es la propuesta de algo distinto, radical en algunos casos, y que ningún otro país lo ha hecho. Quizá uno de los más radicales ha sido El Salvador, pero de ahí en fuera, bueno, pues hemos visto la adaptación de un modelo que hasta este momento pues sería complicado evaluarlo como es bueno o malo. Yo creo que esto lo veremos como si fuese una política pública después de que haya sido aplicado, después de un análisis de retroalimentación. En algunos puntos me parece que ha tenido algunas debilidades, principalmente en términos económicos, en términos de salud, pero en otros ha tenido bastantes aciertos, y es por eso que también tiene una fuerza muy importante el presidente. Y hay que entender, esta 4T me parece claramente que es un presidencialismo puro y duro, en donde muy probablemente el modelo, si es que llega un nuevo presidente afín a este humanismo mexicano, como se ha propuesto llamar, bueno, pues me parece que será muy complicado porque no hay esa figura, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador, que es prácticamente el que lidera esta transformación. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Mauricio Lascurain. Siempre tan oportunos tus comentarios. Agradecemos la gentileza de que nos hayas acompañado y por supuesto que no sea la única ocasión que siempre tengamos el privilegio de tenerte con nosotros. No, gracias a ti, también al titular de este espacio. Por supuesto que sí, que le mandamos un afectuoso saludo al doctor Carlos García Méndez. Mi estimado Diego Ros Velarde, ¿cómo cierras esta noche de debate? Sin duda, ¿cómo calificas este gobierno? Y evidentemente, ¿qué opinión te merece al cierre de este programa? Muchas gracias, querido amigo. Pues sin duda, bueno, primeramente pues agradecer la oportunidad siempre de estar en este espacio. Es una excelente pues oportunidad para que podamos analizar con profundidad, para que podamos comentar, para que podamos intercambiar y siempre también las preguntas que realizas pues tienen un enfoque muy interesante que nos permite a nosotros desarrollar. Gracias. Y obviamente también compartir con el doctor Mauricio Lascurain pues siempre es un gusto. Hemos tenido en otras ocasiones la oportunidad y creo que se genera un debate interesante. Bueno, efectivamente, hacer un promedio, pues es quizás a veces ponderar lo que es complicado, ¿no? Hay sin duda un sesgo muy importante y el sesgo es precisamente la pandemia. Pues la pandemia ha obligado a tomar decisiones complejas. Si observamos nosotros el retroceso que nos ha generado la pandemia, pues precisamente se habla de 3-4 años, ¿no?, de estancamiento. Entonces, sin embargo, lo que hemos observado, bueno, pues que de cierta forma el rumbo del país pues se ha mantenido el rumbo del país, quizás no de la forma esperada, pero bueno, vemos que países similares se encuentran en esa posición. La meta de los empleos pues se logró, pero se logró en 4 años, ¿no?, que siempre hablábamos de crecer 1 millón de empleos anuales y bueno, pues este año crecimos, pero en 4 años 1.4 millones anunció el presidente de la República. Entonces, pues sí ha sido un año, es un promedio difícil de generar, ¿no?, difícil de ponderar con ese sesgo que existe. Lo cierto es que hay una encuesta muy importante que se refiere a la aprobación del presidente de la República. Y la aprobación del presidente de la República se encuentra en 62%, dicho por la población. Esto significa que, pues que la población de cierta forma no está tan inconforme. Claro, llegamos con aprobación arriba del 70%. Es una aprobación similar, lo estaban comparando a la de Ernesto Zedillo, 2 puntos arriba, ¿no? Entonces, un gobierno que también pues llegó pues más que deslegitimado con conflictos, ¿no?, con conflictos internos pues por el tema de la devaluación, pero sin embargo ya en un 4º año de gobierno pues era un gobierno que se había mantenido con austeridad y que había logrado pues enderezar prácticamente el barco, lo cual pues a estas alturas, a reserva, claro, siempre como dice el doctor Lascurain, el post y el análisis ex post, ¿no?, va a ser lo interesante, ¿no?, y sobre todo pues a inicio de año, ¿no?, que es cuando quizás resintamos y no solamente un grupo de la población, sino el grueso de la población, los efectos que tenga la inflación.
y bueno, pues ahí podamos medir, como bien apuntaban, quizás ya a mediados del próximo año ya tengamos una radiografía un tanto más integral de lo que puede ser este gobierno. Lo cierto es que la opinión internacional pues no es tan desfavorable, aún con los indicadores que hemos mencionado hace un momento. Mi querido Diego, como siempre, también un brillante análisis de cierre, una conclusión para nuestras y nuestros cibernautas, y también agradecidos por tu presencia y por supuesto que continuaremos teniéndote como invitado porque es un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias, mi querido Diego. Pues de esta manera, queridas y queridos cibernautas, estamos cerrando ya esta noche de debate con el análisis del cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el marco de esta megamarcha del pasado 27. Y hacemos votos porque este gobierno pueda comenzar a trabajar sobre la capacidad de consenso con la oposición. Vemos un verdadero pleito al más puro estilo de las controversias propias de países que aún están en una evolución y transición hacia la democracia que no deberían de imperar ahora. Yo hago votos también porque el gobierno actual pueda comenzar a una democracia, pues debe de irse trabajando y no seguir gobernando bajo el esquema de que todos son enemigos, quienes no aceptan o piensan diferente, y que se debe de acabar con la oposición para poder gobernar, porque eso es propio de una dictadura. De verdad, hacemos votos porque siga avanzando. Yo también considero que en el margen y en el marco de todo lo que hemos advertido en la pandemia y en la debilidad económica universal en todo el mundo, México ha logrado subsistir y ha logrado subsistir bien. Creo que también es necesario que nos pronunciemos reconociendo los aciertos de esta cuarta transformación. De esta manera cerramos Noche de Debate, Análisis a Fondo, a nombre del doctor Carlos García Méndez, titular y conductor por más de 10 años de este programa al aire, Noche de Debate, Análisis a Fondo. Le mandamos un saludo afectuoso, quien estará con nosotros el próximo jueves. Por supuesto, les recordamos, mañana en punto de las 19 horas puede ver la transmisión completa de este programa, el análisis de el cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, nos despedimos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y les deseamos que pasen una excelente noche, no sin antes recordarles que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Así que, entre tanto, tengan una excelente noche y un excelente resto de semana. Hasta pronto.